Bienvenidos, hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos con ustedes, el padre Jaime Paredes y Miguel Ángel Saloma, su servidor. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, gracias. Saludos. Ahorita pues no contamos con la presencia del padre diácono José Antonio Tame, porque pues está de viaje y no se pudo conectar por la carencia de datos, pero nosotros vamos a ver qué hacemos y cómo le abordamos el pasaje del Evangelio del próximo domingo. Jaime, si quieres hacer alguna provocación o un comentario anticipado o directo al texto. Pues un comentario ahí leve, anticipado. Vamos a iniciar esta sección de parábolas, las parábolas de Jesús. El término parábola puede significar también un proverbio, un refrán. De latín parábola se deriva nuestro vocablo palabra. Son comparaciones que revelan, ilustran algunos aspectos de la vida, esto de manera general. Por supuesto que varios libros del Antiguo Testamento hacen uso de este recurso para sus enseñanzas. Pero bueno, vamos a ir viendo qué parábolas nos va a presentar el Evangelio según San Mateo. Muy bien. Adelante. Bien, del Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permaneció en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos el 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues, ustedes, lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto,
Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Muy bien, muy Bien, bien. Pues adelante, Jaime. bien, pues vamos a partir del texto que podemos dividirlo como en tres partes. Primero es la exposición de la parábola, propia, pues sí, de Jesús, que lo hace a los discípulos. Vamos a tener en cuenta que estas parábolas con las que este espacio de parábolas de este capítulo del Evangelio, pues van a estar agrupados pues en siete parábolas, 4 dirigidas a la gente con sus respectivas explicaciones, 2 de ellas, la de la cizaña y esta, y 3 expresamente para los discípulos. Son estas parábolas, y bueno, esta tiene esta estructura, vamos a llamarle así, es la presentación de la parábola. Después viene una reflexión a partir del texto de Isaías, ya ahorita lo vemos, esto de tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no comprenden con el corazón. Y después viene la explicación de la parábola, que según los estudiosos es una explicación propuesta por la misma comunidad cristiana. Expone presenta esta explicación de la parábola de Jesús y Mateo la incluye aquí en este evangelio. Puede tener algunas, ¿cómo le llamaban? Imprecisiones un poco. El grano sembrado, a veces aquí bueno, en la explicación significa la persona que recibe la, la, el mensaje y que no da frutos. Entonces, por ahí hay algunos detalles que en la explicación que toma Mateo, que toma de la comunidad, bueno, lo pone con estos detalles, cuando en realidad el grano representa esta palabra, el dinamismo de la palabra. Entonces, bueno, vamos por partes. Entonces, ya habíamos comentado que son las parábolas, es el inicio. Está representado en varios textos del Antiguo Testamento este recurso de las parábolas, en el Salmo 78, en donde se proclama esto: escucha, pueblo mío, mi instrucción, presta oído a las palabras de mi boca. Aquí está el término de palabras, de parábolas. Abriré mi boca a las parábolas para evocar los misterios del pasado. Esto es del Salmo 78, ya aparece este recurso de las parábolas. En Ezequiel 15, la vid inútil. Me dirigió la palabra del Señor: hijo de hombre, ¿en qué gana la vid a los demás arbustos silvestres? ¿Sacan de ella madera? Y en fin, empieza todo estas como adivinanzas. También, de hecho, tienen ese contexto las parábolas como adivinanzas, empujan a la persona, al ingenio, a decir, a ver cómo respondo, de qué se trata. Entonces, este detalle también lo tienen las parábolas, como si fuera esta adivinanza. Esto es en Ezequiel. Después, también está Isaías, eh, Isaías 28, escuchen, presten oído a mi voz, atención, escuchen mi discurso, mis palabras. El que ara, se pasa los días arando, abriendo surcos, desterronando para sembrar, y empieza todo el discurso, toda la adivinanza. Bueno, estos son como ejemplos de estas parábolas, de estas palabras del Señor. Esta forma de expresar. Bien, entonces, pues ya vimos que estas comparaciones despiertan, sí, curiosidad, pueden encubrir el mensaje un poco, pueden también descubrirlo, es esta como paradoja del mensaje. Y bueno, ya vimos que Mateo propone estas 7 parábolas. ¿Qué es la parábola de la semilla? Que vamos ya a adentrarnos propiamente al texto, la parábola de la semilla. ¿Cuál es el mensaje de fondo de esta parábola, de este texto? Es el dinamismo, expresa el dinamismo de la palabra proclamada. Eso es así como la fuerza de este texto.
expresa el dinamismo de la palabra proclamada. Expresada en términos vegetales, pues sí, es la semilla, el surco y todo, pues es para expresar la vitalidad de la misma. De hecho, bueno, pues Jesús estaba en el mar, estaba cerca del mar, estaba allí el ambiente era otro, pero más bien el dato de la semilla era precisamente para explicar la vitalidad de la misma palabra. La palabra es don, ¿sí? Eso es, lo que se va a proclamar es un don, es el don de Dios para nosotros. Su palabra es Jesús. Y por otra parte, los oyentes, para esa palabra que se recibe para nosotros, los oyentes, va a significar responsabilidad, es decir, el responder a ese don. Va a implicar una respuesta. Entonces es lo que encontramos propiamente en toda la parábola, la semilla que se echa, que es la palabra proclamada, todo este dinamismo y la respuesta de las personas, nuestra respuesta. Sí puede permitirse el texto o puede presentarse el texto para interpretar como sectores del pueblo, los que se resisten, los que no, los que son más dóciles, los que son frágiles. Sin embargo, bueno, no me voy por esa línea, me voy más bien como todo este proceso en la misma persona, ¿no? En la misma persona pues aparecen todos estos terrenos, la resistencia, la indecisión, el no estar preparados, llegan las pruebas y caemos, sucumbimos, nos reponemos, pero es el dinamismo de la palabra proclamada la que va a ir generando un nuevo corazón, una nueva respuesta de cada uno de nosotros. Entonces, no me refiero a estos sectores de, a ver, ubíquense dónde están, si están resistentes a la palabra, si están dóciles a la palabra, si ya obedecieron, si no han obedecido. Vamos a encontrar que nuestra vida, pues, es este jaloneo, pues, esta presencia de sí, no, ahora sí, pues ahora no, me resisto a la palabra, cuando llegan las pruebas ya no sabemos qué hacer. Entonces es este camino, es más bien como un camino. En nuestro caminar la palabra se vuelve un don, el dinamismo de la palabra es don para nosotros y entonces el ser humano empieza a responder de una manera distinta. Esta es la parábola de la semilla y por eso hace alusión, la primera lectura hace alusión a este texto de Isaías. Como baja la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé la semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Es el texto de Isaías, será la primera lectura, pero aquí también se refiere en este comentario que leí, pues se refiere a este dinamismo de la palabra. Es Dios quien desciende, es Dios quien baja, es Dios quien se encuentra entre nosotros, es Dios quien produce la misma respuesta que nosotros podemos dar, aunque empezamos con balbuceos, aunque empezamos diciendo sí, queremos, nos entusiasma, y bueno, todo este dinamismo del discípulo. Recordemos, esta parábola es para toda la gente, pero la explicación curiosamente la refiere a los discípulos, es de los discípulos. Y entonces, seguimos con la parábola. Y bueno, aparece entonces la explicación. Bueno, entre la explicación está esta reflexión. La parábola, entre la parábola y el comentario, la explicación de la parábola, se inserta entonces esta pequeña reflexión desde vamos a decirlo así, el fracaso del profeta, ¿sí? Él anuncia, pero no es por su culpa que no se responda, sino es por todas estas resistencias que tiene el pueblo, y entonces aparece esta reflexión. ¿Por qué en parábolas? Oyendo no oyen, porque viendo no ven. Es decir, se enfrenta ante un corazón obstinado. De hecho, aquí lo que aporta esta reflexión es que Dios no se va a detener, Dios no se va a parar. De hecho, en otros empujes que Dios le da a los profetas es, pues ve a hablarle a este pueblo de corazón obstinado. Bueno, pues ¿para qué hablamos? Pues si eso está obstinado, ya se cerró. No, Dios no va a dejar, que ese es como el objetivo de esta
de esta reflexión entre la explicación de la parábola y la parábola misma. Entonces aparece este misterio, el misterio de Dios que no se va a detener, no se va a detener ante nuestro corazón obstinado, ante nuestro corazón que está ahí pasmado, nuestro corazón que está ahí todo trabado. No se detiene la palabra. Y luego ya llega la explicación. La explicación puede ser sencilla, ya explicaba un poco la imprecisión, pero es como repasar. El sembrador siembra la palabra y la palabra pues va a empezar a generar respuestas. Y entonces los granos se parecen a aquellos que escuchan la palabra. Aquí es donde está el cambio muy sutil. Los granos se parecen a aquellos que escuchan la palabra y no son constantes y se ahogan. Entonces, pero aparte como de este detalle que miran los estudiosos del texto, es importante descubrir todos estos terrenos como la parte de nuestro proceso de discipulado. Ya como para finalizar esta pequeña reflexión, pues tomo lo que será la segunda lectura la segunda lectura del domingo. Sí, ya para un poco bajar este texto. Sí, es Dios quien siembra, es Dios quien produce este proceso, es Dios quien va a producir nuestra propia respuesta para que nosotros nos responsabilicemos y agarremos la respuesta de nuestra vida desde el Evangelio. Todo lo va a producir Dios, su palabra. ¿A qué se refiere este fruto? Estos frutos que damos al 100 por 1, al 60, al 30, estos frutos, esto que dice Isaías también, no va a volver a mí si no produce su fruto, si no produce toda esta actividad. Bueno, yo creo que la carta a los romanos a mí me da mucha luz para como concretar esta enseñanza de Jesús. Dice el texto: considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esta gloria de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió. Pero también tenemos esperanza. Tenemos la esperanza que va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Yo aquí me centro, yo creo que el fruto que produce la palabra es la libertad. Esta libertad frente al sufrimiento, frente a las cosas que podemos vivir, frente a la misma corrupción que podemos estar viviendo fuera, dentro de nuestras familias, fuera, dentro de la iglesia, fuera y dentro de México, de nuestro país. Vivimos esta corrupción. Yo creo que el fruto que produce el escuchar la palabra proclamada es esta libertad para responder con compromisos, responder con un compromiso bien centrado en que a quien seguimos es a Jesús. Y bueno, yo creo que ese es un fruto, hay muchos frutos, dar el fruto de 100 por 1, 60 por 1, yo lo concreto en esta libertad frente a situaciones, sí, a veces hostiles, de sufrimientos, de injusticias. El cristiano, el discípulo que ha recibido la palabra, empieza a dar fruto, es decir, hay libertad para responder de una manera distinta, hay libertad para responder con mucha fortaleza, hay libertad para responder con toda la persona, lo que significa seguir a Jesús. Pues por ahí sería. Muy bien, muy bien. Jaime, entre la comunidad de Mateo y tú, pues ya abordaron todos los temas. Yo quisiera nada más decir que las parábolas para nosotros son un símbolo, una comparación que nos hace tomar una postura delante de Jesús. O le creemos o no le creemos, ¿sí? Si le creemos, pues actuaremos en consecuencia. Y si no le creemos, pues ya nos alejaríamos de él, de su doctrina, a pesar de que tengamos una aparente fe cristiana, pero creerle a él en las parábolas es tomar una postura, o estoy con él o estoy en contra de él, o lo evado en mi vida, ¿no?
Y esta parábola particularmente a mí me resulta muy, muy evidente que dentro de todo el proceso de la gracia que describías, es gracia el que Dios se acerque a nosotros, es gracia, su fuerza, su voluntad, el darnos su palabra persistente. Me encantó cuando hablaste de que no, Dios no se calla ante la negatividad del hombre, persiste en estarnos hablando, aunque se da cuenta que nosotros tenemos el libre albedrío para aceptarlo o no. Él está persistente en la forma en que nos trata. Y es gracia también el que nos dé su palabra y es gracia también la respuesta que nosotros damos a la palabra. Y en la fe cristiana católica hay como una línea muy delgadita entre la gracia y el esfuerzo humano. El esfuerzo humano, que es producto de la gracia, tiene que tener una voluntad expresa del hombre. Dios, con su gracia, no hace como obligación el que nosotros respondamos. Siempre tenemos esta libertad para responder o no. Y entonces, esto me da la pista de por dónde va esta parábola. Ciertamente, la gracia es la principal, la semilla es la principal, el sembrador es el principal personaje de esta parábola, pero también la disposición que nosotros podemos tener. Y esta disposición me encanta la aclaración que haces de podemos entender como sectores, ¿no? Pero también podemos entender procesos, ¿no? En algún momento estoy como piedras, en algún momento estoy como camino, en algún momento estoy como abrojos y en algún momento estoy como tierra buena. De hecho, esta actitud de tener una escucha y escuchar bien la palabra para que caiga en nuestro corazón y que dé fruto, es lo que da nombre a nuestro segmento, la tierra buena para el día del Señor. Es decir, la disposición que nosotros tenemos de escucha para el domingo siguiente, ¿no? Para el día del Señor, que es el domingo. El domingo es el primer día de la semana que tiene que iluminar toda nuestra semana. Tiene que la semilla que cae en nuestro corazón y que nosotros estamos haciendo tierra buena, estamos oxigenando la tierra, preparándola, haciendo el surco, quitando las plantitas que pueden ser pues malas para la escucha. Bueno, nosotros la preparamos para el día domingo. Y entonces nuestro oído se va haciendo un oído de discipulado, de discípulo. Y esto nos ayuda a tener una fecundidad. Y dices muy bien, me encantó que citaras la carta a los romanos y en cuestión de la libertad que nos ha dado Cristo, porque dice otro texto de San Pablo, para ser libres nos liberó Cristo. ¿Y qué significa esto para mí? Significa que nosotros tenemos la posibilidad, la oportunidad de vivir libremente. Cuando estamos aprisionados por el pecado, tenemos que seguir las consecuencias del pecado. Tenemos que estar cayendo y cayendo y cayendo en el pecado. Y nos sentimos como que nada podemos hacer delante del pecado. Y efectivamente nosotros no podemos hacer nada delante del pecado. Es la fuerza de Cristo crucificado, la que nos libera.
Y esta liberación significa que nosotros podemos actuar de muchas formas, ¿no? Me acuerdo mucho de mi terapista cuando yo sufrí los infartos, en algún momento me dijo, ya puedes caminar derecho. Yo siempre he caminado encorvado, pero después de los infartos me dijo mi terapista, ya puedes caminar derecho. Es decir, ya tienes la capacidad de caminar derecho. Puedes caminar encorvado si quieres, pero también tienes la capacidad de caminar derecho. Para mí esta es la libertad que Jesús nos da en la cruz. Es decir, sí podemos seguir cayendo en el pecado, pero pues por nuestra propia voluntad, ¿no? Ya estamos capacitados, ya estamos hechos para vivir en el amor, vivir en la caridad, vivir en el perdón, vivir en la castidad, vivir en la fidelidad. Ya estamos capacitados por Cristo para vivir bien. Es decir, esta es la libertad. Podemos seguir cayendo, pero ya estamos capacitados para no caer. La consecuencia que dices me encanta y yo ya completo la idea. Por supuesto que la parábola, ¿qué más explicación que la de Jesús o de la comunidad cristiana de Mateo? ¿Qué más explicación cuando tú nos dijiste todo? Pero yo quiero apuntar eso. Bien, ¿algo más que quieras comentarnos? No, yo le dejaría. Muy bien, yo creo que está redondito el problema de este texto y es que, bueno, para nosotros, el problema para nosotros es que el mismo Jesús y la explica, entonces pues no hay ni vuelta de hoja, ¿no? No vamos a contradecir a Jesús nunca, pero esta parábola queda como una entrada a todo lo que sigue, ¿no? A todo lo que sigue. Ya el Evangelio de Mateo nos dijo condiciones del discipulado y esta parábola, que es una condición del discipulado, es como una bisagra para que nosotros escuchemos atentamente lo que sigue. Muy bien, pues gracias Jaime, gracias a ustedes que nos están mirando y escuchando, esperamos ser de utilidad. Y pues nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones. Saludos.